No estamos reunidos por obligación, o tradición, o miedo, o culpa. No estamos reunidos simplemente para cantar, predicar, ser entretenidos. No estamos reunidos para cambiar lo que Él ha escrito. No estamos reunidos para alterar lo que Él ha dicho. No estamos reunidos para ignorar su voz. Al contrario, Estamos reunidos para declarar su gloria, no para pregonar la nuestra. estamos reunidos para celebrar su amor, que fue probado en la cruz. Estamos reunidos para magnificar su nombre, para que otros sean salvos. Estamos reunidos porque Dios nos amó primero. Él nos ha llamado a vivir en comunidad Hemos escuchado las buenas nuevas. y el Evangelio nos ha transformado. Estamos reunidos para adorar a nuestro Creador, A nuestro Padre, a nuestro Redentor. a nuestro Salvador. Estamos reunidos para recibir de su gracia y misericordia, Ofrecernos como sacrificio vivo. rendirnos a su voluntad, Estamos reunidos para darle a conocer con nuestras vidas, con nuestras fuerzas. con todo nuestro ser. Es por eso que cantamos. Es por eso que celebramos. Es por eso que estamos reunidos. Bienvenidos una vez más a este espacio que es tu espacio en el que disfrutamos de orar, alabar al Señor y el estudio de la palabra. Ya sabes, con un único propósito, conocer quién es Dios y cuál es el plan que Él tiene para que podamos tener otra alternativa a lo que la sociedad en la que vivimos nos ofrece. Pero antes, quiero invitarte para que cantemos. Hoy tenemos un canto muy especial, titula «Cuán bueno es Dios». Dios es real. Y si todavía no crees porque no le conoces, te invito a conocerlo. Así que cantemos y luego tendremos un momento para orar. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es poder confiar en Él y esperarle. Oremos juntos. Querido Dios, querido Padre, queremos darte muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor, expresado al dar a tu Hijo único en la cruz, es más que suficiente para que podamos depositar toda nuestra confianza en ti. Padre, acompáñanos ahora dándonos el Espíritu Santo que has prometido, para que podamos tener un corazón que escuche tu voz y también nos des la fuerza, no solamente para obedecer tu palabra, sino para poder amar a los demás como tú nos amas. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, hace 2 sábados el tema lo titulamos Pasar al otro lado. Hablamos de la experiencia registrada en Marcos capítulo 4, versículos 31 en adelante, cuando Jesús decide pasar a la otra orilla del lago de Galilea, a la región de Gadara, para poder descansar de todo el trabajo que venía haciendo, sanando, curando, acercándose a las personas, llevando esperanza y predicando la palabra. En esa travesía hacia el otro lado hubo una tormenta
tormenta que desquició a los discípulos, porque sus fuerzas y su experiencia no lograron controlar la barca para poder llegar a una orilla. Jesús, quien aparentemente parece ser que estaba dormido, desatendido de la circunstancia, es quien se levanta y en su misericordia le dice al mar y al viento: calle, enmúdece, y se produce un gran milagro. Pero todo esto dijimos que representaba seguir a Jesús. Si por si acaso no viste el sermón, va a quedar por aquí arriba para que puedas verlo, porque esta es la continuación. Cuando decidimos seguir a Jesús, no solamente lo aceptamos, sino que decidimos que Él venga en la barca de nuestra vida. Y siguiendo sus instrucciones, queremos pasar al otro lado. Ese otro lado es eso que tanto anhelamos y buscamos, ese lugar donde deseamos de que sea nuestro refugio. Y es a lo que llamamos ese pedacito de cielo que empezamos a vivir aquí en la tierra mientras que Jesús vuelve por segunda vez. La tormenta representa todo aquello que vamos a enfrentar al seguir a Jesús. Jesús dijo que sus caminos no eran fáciles. Así que sus discípulos, que no comprendían todavía mucho de para lo que Jesús les estaba preparando, estaban viviendo estas experiencias, y son experiencias que también tú y yo, como seguidores de Jesús, también podemos vivir. Hoy el tema se titula Al otro lado, y vamos a emplazarnos a Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20, porque pasar la tormenta y llegar al otro lado, los problemas no han terminado. Y no es que quiera decir que el cristianismo, seguir a Jesús, es un problema, no. El problema es que Dios tiene un enemigo, y el enemigo de Dios se empeña en hacer sufrir a Dios. ¿Y cómo lo hace? Haciéndote daño a ti y a mí, sus criaturas, sus hijos, por quien Dios ha dado toda su vida. Quiero invitarte para que puedas tomar tu Biblia y vamos a leer juntos en Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20. Una historia fascinante, una historia fascinante. Así que estamos aquí en Marcos capítulo 5 versículo 1 en adelante. Llegaron al otro lado. Así empieza Marcos capítulo 5 versículo 1. Contrasta mucho con el capítulo 4 versículo 35 en el que emprenden ese viaje al otro lado, y dice: al atardecer de ese día Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Así que el capítulo 5 empieza diciendo: llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Ven? Este es otro sector, es al otro lado del lago, es un sector muy diferente al que de momento Jesús y sus discípulos estaban acostumbrados a ir en el inicio de su ministerio. Versículo 2. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie podía dominarlo. Y siempre, día y noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y gritando a gran voz, gritó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paciendo una gran piada de cerdos. Y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los puerqueros huyeron y lo contaron a la ciudad y por los campos, y la gente salió
al ver esto que había sucedido. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y habiendo tenido la legión sentado y vestido en juicio cabal, y tuvieron miedo al ver esto. Entonces empezaron, y los que habían visto le contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Versículo 20. Y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. 20 versículos de una espectacular historia, fascinante, digna de ser representada en cualquier plataforma de cine o de teatro, pero con grandes enseñanzas. Pasan de la tormenta y salen de la tormenta airosos y se encuentran una tormenta mucho peor. Te estarás preguntando que si lees el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar que en el Evangelio de Mateo encontraremos que Mateo dice que eran dos endemoniados. No hay ningún problema. El acontecimiento bíblico ha ocurrido. Tenemos distintos escritores de los Evangelios. Y estos pequeños aparentes errores no son errores. Simplemente aseguran que la historia no ha sido un copia y pega, y que diferentes observadores han escrito desde ópticas diferentes. La historia ocurrió. Jesús pasó a esa otra orilla, y al llegar a la otra orilla, las cosas no fueron tan fáciles como pensaban. Esta otra orilla no era habitada por personas judías. Esta otra orilla era habitada por personas a las cuales los judíos llamaban gentiles. El solo hecho de que criaban cerdos ya es un indicador de esto. Por eso es que Jesús decidió ir a ese otro lado. Todos queremos llegar al otro lado. El otro lado de la felicidad, el otro lado de la tranquilidad, el otro lado de la paz. Pero cuando llegas aquí al otro lado, te encuentras a este endemoniado. Te encuentras a estos dos endemoniados uniendo los dos evangelios. Y aquí tenemos ya un gran problema. El problema de pasar al otro lado. Me adelanto a algo que será una aplicación práctica de este mensaje. Si decides seguir a Jesús esperando que en tu vida, por el solo hecho de seguir a Jesús, todo va a ir bien, quiero decirte que te equivocas. Porque no estamos del otro lado de la vida que realmente Dios quiere que vivamos. Pero sí te garantizo, y garantiza Dios en sus promesas, que a pesar de las circunstancias y de los problemas que los van a experimentar y a vivir creyentes y no creyentes, los creyentes tendremos un plus, y es que la esperanza venidera, que es segura, nos va a ayudar a vivir en medio de la tormenta llenos de paz, que era lo que no tenían los discípulos y estaban aprendiendo a vivir por estas experiencias. ¿Qué problema hubo al otro lado? ¿Qué problema había al otro lado? En el puerto habían dos endemoniados, vamos a unir los dos evangelios, la paz y la tormenta. La tormenta del agua, luego hubo paz, y al llegar allí, esos endemoniados imposibilitaban la misión de Jesús. Marcos emplea un lenguaje especial porque él escribe para romanos. Ese término legión, ellos lo entienden muy bien los romanos, porque una legión eran entre 4.000 y 6.000 soldados romanos. Así que en el puerto, para entrar a Gadara, a la zona de Decápolis, de las grandes ciudades, para entrar hacia allá y llevar el mensaje de el Mesías, llevar la esperanza, habían entre 4.000 y 6.000 agentes de Satanás impidiendo que Jesús entrase a ese lugar y llevase las buenas nuevas. Porque recuerda, seguir a Jesús no es solamente guardar ciertas normas, cierta actitud, cierta forma en la cual muchas externas, de cambios externos que hacemos.
No. Seguir a Jesús está centrado en anunciar, dar a conocer por testimonio que Él está en nosotros, que nosotros vivimos en Él. No solamente se trata de cumplir algunas normas o formas. Así que el primer problema que se encuentra es que Satanás ha montado un ejército para que el mensaje no llegue a la región de Gadara. Los discípulos volvieron a llenarse de pánico. No aparecen directamente en la escena. Aparece solamente Jesús hablando con los demonios y estando cerca del ex endemoniado después. La gente parece que se había acostumbrado a vivir en medio de toda esta circunstancia, como nos ocurre hoy. El mal lo vemos que aflora por todos lados, pero como que intentamos olvidarlo o hacer de cuenta que no pasa nada. Jesús se enfrentó a la legión. Jesús se enfrentó a esos 6.000 demonios, 6.000 agentes de Satanás intentando detener la obra de Dios. Querido, querida, no hay ningún problema en este mundo que se resista al poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Luego encontramos al ex endemoniado versus los cerdos. Justo en el versículo 16, cuando los habitantes de Gadara expulsan a Jesús de la zona, a ellos les toca escoger entre creer lo que acaban de ver al ex endemoniado, verlo sano, verlo cuando nadie podía ni siquiera atarlo, ni podía verlo ahora sano, verlo en cabal, ver una persona que incluso podía llegar a ser su trabajador. ¡Wow! Eso ha de haber sido impresionante. Y la ira, porque habían perdido ciertas cosas materiales, hizo que expulsaran a Jesús de allí. Pero ¿expulsarían también al ex endemoniado? Era mucha evidencia lo que había ocurrido en la vida de él. Así que, queridos, queridas, el que sigue a Jesús no solamente debe atravesar las tormentas del lago de esta vida con sus problemas y sus circunstancias, sino que cuando llegues a tierra firme, también nos vamos a encontrar con legiones que van a intentar detener, no que leamos la Biblia, no que solamente oremos, sino que van a detener que nosotros trabajemos en pro de la divulgación de la buena noticia, del pronto regreso de Jesús. Pero ¿qué significa esto de que todo cristiano debe pasar al otro lado? La obediencia del discípulo consiste en aceptar que le es imposible obedecer la ley de Dios con sus propias fuerzas. Toda persona que quiera o desee o busque ser un seguidor de Jesús y obedecerle, lo primero que debe de obedecer es aceptar que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder llegar a obedecer la ley de Dios. Nuestras fuerzas son inútiles, no podemos hacer nada. 2. Lo único que logrará el discípulo que intente hacerlo por la fuerza es adoptar un formalismo exterior carente de la conversión genuina. Vestirá como cristiano, comerá como cristiano, beberá como cristiano, se comportará como cristiano, será reverente, aparentará santidad, pero no será capaz de amar. Porque la primera evidencia que encontramos y la primera característica más grande de un discípulo la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Por esto os conocerán que sois mis discípulos, porque se aman o os amáis los unos a los otros. Pasar al otro lado consiste también en tomar la cruz y seguir a Jesús. Consiste en dejar de remar por nuestros propios medios, dejar de estar solucionando los problemas de la vida por nuestros propios medios, dejar de estar buscando la solución y la satisfacción, intentando satisfacer nuestras 4 áreas de la vida, la física, el área mental, emocional, el área social y el área espiritual. Dejar de hacerlo por nuestros propios medios y dejarle el paso a Jesús. Y por último, al seguir a Jesús, Él mismo, Él nos invita a seguirlo a la otra orilla.
Allí se dará testimonio de quién es Jesús. En el camino, como ya lo hemos dicho, habrán tormentas, pero no importa, tan grande sea la tormenta, si Jesús va con nosotros. Te comparto un pensamiento inspirado. Siempre, muchos de los libros que te recomiendo, uno de ellos, El deseado de todas las gentes, donde la escritora cristiana Elena de White, que vivió en el siglo XIX, escribió de una manera fascinante. Te invito a que lo leas, la descubras y puedas llegar a las conclusiones de que realmente ha sido inspirada por Dios. Dice en este libro, El deseado de toda la gente, página 306, muchas personas hoy quieren seguir a Jesús, muchas personas hoy quieren seguir a Jesús, pero por temor a que su presencia les cause pérdidas monetarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan así al Espíritu. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, hay un cambio. Hay un cambio en nuestra vida, hay un cambio en nuestra forma de ser, hay un cambio en nuestra actitud, hay una forma diferente de ver la vida. Y si nosotros nos aferramos a los esfuerzos que podemos hacer para conseguir lo que aquí consideramos que sería ganarnos la vida, entonces Jesús nos va a ser un estorbo. Por eso es que fue que los gadarenos echaron a Jesús de Gadara, porque les iba a ser molesto para los negocios que ellos tenían. Por el cerdo, ¿no? Queda el cerdo allí como malo, pero realmente Dios en la dieta que nos dejó es uno de los animales, que incluso hoy conocemos que es omnívoro, y es uno de los animales que se convierte y es gran transmisor de grandes enfermedades que hoy padecemos. No comer de él sería muy bueno, pero comprende primero y conoce primero quién es Jesús para poder comprender por qué Él nos dice y nos recomienda que este animal y muchos otros también no. Pero ese no es el tema de hoy, así que seguimos. Seguir a Jesús es sinónimo de misión. Es imposible que una persona diga que cree en Jesús, que sigue a Jesús, pero no comunique las buenas nuevas a nadie. No me estoy refiriendo a salir con una gran cantidad de libros, regalarlos o folletos, flyers, no. Me refiero a buscar a las personas, a analizar a las personas para servirles, para hacerles el bien. No consiste el cristianismo en ir el día que te reúnas en tu iglesia o en grupos y reunirte solamente con ellos. Los que buscan, los que siguen a Jesús deben imitar sus pisadas. Y Jesús en esta tierra caminó, luchó, buscó, subió, como pasar al otro lado a Gadara para poder anunciar allí que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús es quien calma la tormenta del otro lado. Si intentas pasar al otro lado sin Jesús, va a llegar un momento en el que tu barca se va a hundir. Y si llegas a pasar al otro lado, cuando llegues a la orilla, ya sabes, nos vamos a encontrar a grandes legiones que intentarán que nuestra vida sea un desastre. Las legiones de demonios las enfrenta Jesús, no las enfrentamos nosotros mismos. Las enfrenta Jesús, debemos de confiar totalmente en Él. El propósito de Satanás con sus legiones es dejar muy mal el testimonio de Jesús. Conocemos de que uno de los propósitos grandes de Satanás es de que la imagen de Dios, de Jesús, sea totalmente deteriorada. Y por eso los cerdos decidieron meterse dentro pidieron meterse dentro de los cerdos, no, los demonios eligieron meterse dentro de lo que sería el Producto Interno Bruto de Gadara, para que los gadarenos echaran de allí a Jesús. Lo que ocurrió, el propósito de Dios es restaurar a los endemoniados y dejar esperanza en ellos en Gadara. Jesús es expulsado, pero el ex endemoniado o los ex endemoniados no son expulsados. Ellos son comisionados por Jesús, como nos va a decir el versículo 19. Porque ellos pidieron, recordemos de que en el texto que leímos, ellos pidieron seguir a Jesús, pero Jesús les dijo, no. Váyanse a su casa y cuenten las grandes cosas que yo he hecho en vosotros. Querían irse con Jesús, pero en el mismo libro, Deseado de todas las gentes, la autora hace un zoom diciendo lo siguiente:
Jesús recomendó que se fuesen a su casa y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. Por eso, querido, querida, la clave del éxito cristiano no está en el esfuerzo que tú o yo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, la mejor de las intenciones para obedecer. El cristianismo no va de reglas, no va de lo que sí puedo hacer y de lo que no puedo hacer. No va de eso. El cristianismo va de servicio, va de amar. Y por eso la misma autora en la página 307 nos dice lo siguiente: es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación como somos acercados al Salvador. Es la única forma, es la única manera. No tenemos otra manera. Podemos orar, podemos estudiar la palabra continuamente, pero si no servimos, si no nos disponemos, si no tenemos una actitud movidos por el poder del Espíritu a través de los dones que nos ha dado para servir, acercarnos y amar a los otros, entonces nuestro cristianismo no tendrá sentido. Ninguna persona puede decir que no puede, ninguna. Y tomo como ejemplo lo que ocurre en este pasaje de la Biblia. Los discípulos ya llevaban cierto tiempo siguiendo a Jesús. Habían guerras entre ellos por querer ser el primero o el último, ser el primero y no ser el último. Pero si observas a los discípulos te vas a dar cuenta que hasta este momento no hay todavía una experiencia de testificación de ellos tan explosiva como, por ejemplo, la mujer samaritana en Juan capítulo 4, o como los gadarenos, como termina el texto, diciéndonos en el capítulo 5, en versículo 20, que ellos extendieron, no solamente en sus casas, sino por todo Gadara, las buenas nuevas del Mesías. Durante solamente un poquito de tiempo, ellos estuvieron con Jesús. No habían tenido la oportunidad de estar tanto tiempo como los discípulos. Pero ese poquito de tiempo fue suficiente para que ellos pudiesen contar lo que Jesús había hecho con ellos. Lo que debemos de contar a los demás no son las teorías y todos los conceptos. Obvio, alguien tendrá alguna pregunta. Oye, ¿qué pasa con los muertos? ¿A dónde van? ¿Existe el cielo o el infierno? ¿Tiene Dios algún día de adoración? ¿Ha dicho Dios algo acerca del estilo de vida que debemos de llevar? Para todo esto hay respuesta. Pero nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros, tiene más eco que cualquiera de los conceptos doctrinales que podamos descubrir a través del estudio de la Biblia. Porque Dios ha hecho algo en el corazón de cada cristiano. No puede haber ningún cristiano en el cual Dios no haya hecho un milagro. Y no me estoy refiriendo a una curación extraordinaria que puede ocurrir, sino a la transformación del carácter. Termina diciendo la autora: si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en la que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Querido cristiano, querido amigo creyente, no me importa de qué denominación seas. Esto es lo que se nos ha pedido. Por cierto, dejemos de batallar entre iglesias. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién esto? La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Y quien tiene a Cristo, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Pero no es que no nos vamos a meter al bolsillo, sino es que seguimos sus pisadas, vamos avanzando detrás de Jesús. Todos los seguidores de Jesús, debemos seguir el camino para pasar a la otra orilla. Absolutamente todos. El camino es de tormentas, pero Jesús las calma absolutamente todas. En Juan capítulo 16, versículo 33 nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero don't worry, no os preocupéis, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y por eso es que es el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta. Jesús no deja solo a nadie. Es necesario ir a Gadara y a Samaria. No escatimemos. Los habitantes de Gadara terminan convertidos al Evangelio por la predicación de los endemoniados. Así que no descartemos a nadie que nos haya rechazado en algún momento.
El seguidor de Jesús vive para servir. El cristiano que no está viviendo para servir, que mire bien a qué Cristo está siguiendo, porque quien sigue a Cristo sirve. Jesús mismo lo dijo: el que conmigo no siembra, desparrama. Quien quiera ser cristiano para recibir bendiciones materiales está totalmente equivocado. El cristianismo no va de eso. Te vienes a Gadara con nosotros, siguiendo a Jesús. Te subes a la barca y quieres pasar al otro lado. Marcos capítulo 5, versículo 20, termina diciendo cuál debería de ser nuestro testimonio. Y él, tú y yo, nos fuimos y empezamos a contar en todo Decápolis, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el barrio, las grandes cosas que Jesús ha hecho con nosotros. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, te invito a que lo cuentes con amor a los demás. Y si todavía no conoces a Jesús, te invito a que te subas a la barca y viajes con Él, y vas a ver que las tormentas a todas les dirá: calla y enmudece, e incluso a la peor tormenta, que es la muerte. Al tercer día resucitó de entre los muertos y seguimos contando la historia, y muy pronto vendrá por ti y por mí. Quiero orar por ti, querido amigo. Quiero orar por ti, querida amiga, porque el Señor te está invitando hoy a que te subas a su barca, a que salgamos del cristianismo nominal, a que salgamos de estar disputando quién tiene la verdad y quién no. La verdad es Jesús, y hoy te invita a ti y a mí a que nos subamos a su barca. ¿Quieres que oremos? Padre que estás en el cielo, quiero darte una vez más gracias. Gracias por llamarnos, gracias por invitarnos, gracias por venir a nuestra barca. Aunque aparentemente, Señor, estés dormido y puedes dormirte a descansar en paz porque confías plenamente en el Padre, te pedimos que nos ayudes a nosotros a vivir también esa experiencia. No solamente queremos pasar al otro lado, queremos invitar a mucha más gente a pasar al otro lado, a subirlos en la barca de nuestras vidas. Te pedimos perdón. Y te quiero pedir especialmente por la persona que está ahí al otro lado de la pantalla, Señor. Tú sabes lo que le está ocurriendo en su vida. Tú sabes los milagros que están esperando que ocurran. Tú sabes qué es lo que realmente necesita. Sabes el momento por el cual está atravesando ahora. Probablemente, Señor, haya alguien allí que sabe que al seguir a Jesús su economía va a cambiar. Que sabe que al intentar serle fiel a Jesús van a haber tensiones familiares. Te pido, Señor, que le fortalezcas para que pueda avanzar, porque en la barca va Jesús, y si Jesús va en la barca, no hay tormenta que se resista. Gracias por escucharnos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que tengas un feliz resto de día, noche, tarde, sea cual sea el momento en el que veas este mensaje. Si te ha servido y si ha sido útil para tu vida y para tu crecimiento espiritual, no dudes en compartirlos con otros. Nos vemos en otro espacio de reflexión, adoración y estudio de la palabra. Dios te siga bendiciendo. Hasta pronto.